Listos. Entonces, ¿me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla, si son tan amables? Bueno, entonces les voy a presentar el taller número 4, el cual, pues, la mitad del taller, analizándolo, pues ya ustedes están en capacidad de desarrollarlo porque ya hemos explicado bastante ese tema. Faltaría una partecita por explicar que es la de regresiones y mínimos cuadrados. Bien, el resto pues yo creo que ya está explicado. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Grabas la sesión, por favor, profe. Sí, ya la puse a grabar. No te preocupes. Ya está grabando. Entonces, miren, este taller, si era el taller 4, si no después me equivoco. A ver. Sí, taller número 4. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, dice construye un diagrama de tallo y hojas. No sé si ustedes ya saben hacer el diagrama, o si no, hacemos un diagramita ahorita de tallo y hojas, si les parece. Sí, profe. Bueno, sí, ya les había explicado cómo se construye, pero pues sin embargo, pues si quieren recordamos ahorita nuevamente. Bueno, después dice determine el valor máximo, máximos y mínimos. Estos ya lo saben hacer ustedes. Determine la proporción de llamadas de más de un minuto. Esa cuestión es más análisis de la tabla. ¿Listos? Por aquí, esa parte, pues ya ustedes la saben hacer, entonces no me voy a centrar mucho en esto. Eh, Cuando dice, por ejemplo, acá el séptimo punto, encuentre alguno de los datos fuera de lo común, entonces son datos atípicos que de pronto pueden estar dañando la información. Si encuentran un dato fuera de lo común, pues lo relacionan, si no, pues si no hay ninguno, pues no lo relacionan, ¿sí? Los datos fuera de lo común son cuando ustedes calculan la desviación estándar, cuando se salen del rango de la desviación estándar, que eso ya lo vimos también. Entonces no hay ningún problema por esa parte. ¿Listos? En el punto número 1. En el punto número 2, dice en el ejercicio se muestran los precios de galón de gasolina corriente en 14 estaciones de servicio en Bogotá. Bueno. Y nos piden calcular la media, la varianza muestral, la desviación muestral y el rango, que esto pues ya nosotros también ya lo sabemos calcular. Bien, entonces no hay ningún problema tampoco. Bien. La varianza muestral. Es lo mismo, sino que recuerda que es con n-1, que eso lo tratamos la clase anterior. Es la misma ecuación, sino que abajo en vez de n, en vez de colocar la población, colocamos n-1. ¿Sí? Ah, listo. Sí, entonces es exactamente lo mismo. Bueno. El tercero dice, encuentre la recta de mínimos cuadrados. Este de la recta de mínimos cuadrados, sí, pues no lo sabemos hacer. Entonces, si quieren, yo les colaboro aquí con este punto, el tercero, y aquí en adelante donde me indiquen cómo se calculan los mínimos cuadrados, se sigue el mismo procedimiento. ¿Les parece? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces voy a seleccionar alguien que porfa le tome un pantallazo de esta tabla y me la dicte ahorita si son tan amables. Profe, yo la tengo abierta. Ah, perfecto, muy bien. Entonces me la dictas, porfa, ¿sí? Este archivito, si quieren, yo se los, se los paso más tarde. Es un archivo que yo hice, me parece como muy chévere para trabajar. Bueno, entonces, si quieren, yo se los relaciono en un ratico cuando tan pronto termine la clase y se los paso para que ustedes, obviamente, pues, les voy a mostrar cómo tienen que hacer cosa por cosa, ¿no? Cosita por cosita. Entonces, vamos a borrar esta tabla. Las variables. Bueno, dícteme las variables, porfa. Primero la X y después la Y. Bueno, X. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Ah, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No tiene más valores? No, señora, hasta el 6. Perfecto, muy bien. Hasta el 6. ¿Y el Y? El 5.6, 5.6, 4.6, 4.6, 4.5, 4.5, 3.7, 3.7, 3.2, 3.2 2.7. y 2.7. Listos. Bueno, entonces en mi tablita, pues vamos a trabajar solo estos valores que tenemos acá. ¿Bien? Estos valores. Entonces, vamos a verificar que sí está bien. Sumemos 1 más 2, me daría 3. 3 más 3 me darían 6. 6 más 4 me darían 10. 10 más 5 me darían 15. Y 15 más 6 me daría 21, que es la suma que yo tengo aquí abajo. Estos valores que yo tengo aquí abajo son las sumas. ¿Bien? Entonces, después tenemos la Y, la suma de las Y está aquí abajo. Entonces, ¿qué me dice o qué es la regresión lineal? La regresión lineal lo que trata de hacer es ajustar una línea recta a un grupo de datos. ¿Bien? Ajustar como una línea recta a un grupo de datos. Entonces, antes de empezar a trabajar, les voy a mostrar varias cositas que quiero que ustedes me entiendan. ¿Bien? Que ustedes quiero que me entiendan y procesen lo que les voy a decir. Bueno, entonces estos mismos datos los voy a copiar. Esto, control C. Y control. Ay, ¿qué pasó? No los pego. Pero voy a volverlos a copiar. Si no me entienden cualquier cosita, me indican. ¿Listos? Me van a indicar. Voy a borrar aquí este gráfico y ahorita vuelvo. Les voy a enseñar a hacer todo lo que ustedes tienen que hacer y les voy a enseñar cómo comprobar lo que ustedes van a hacer y lo que me tienen que entregar. ¿Listos? Entonces, inicialmente, miren, la regresión o lo que les están pidiendo ustedes acá, que viene siendo exactamente lo mismo, que dice encuentre la recta de mínimos cuadrados. Viene siendo exactamente lo mismo. Bien, entonces, esa recta de mínimos cuadrados, inicialmente la vamos a hacer, la van a comprobar, porque el proceso que les voy a mostrar lo tienen que hacer. Para comprobar que está bien, les voy a mostrar cómo se comprueba de una vez. Se selecciona los datos. Acá seleccionamos los datos. Después vamos al menú insertar. Vamos al gráfico. Y aquí en gráfico, en la parte de gráficos, me dice gráfico de dispersión. Buscan esta pestañita que dice gráfico de dispersión. Bien. Y en ese gráfico de dispersión seleccionamos la primera opción. Entonces miren que están este conjunto de datos que me están mostrando acá. ¿Bien? ¿Hasta ahí claro? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando ya tenemos seleccionado este grupo de datos, entonces miren que aquí están los puntos. Estos punticos me están representando cada uno de estos valores. Cuando vale 1 vale 5.6, que es este de acá. Cuando vale 2 vale 4.6. Cuando vale 3 vale 4.5. Cuando vale 4 vale 3.7 y etcétera. ¿Bien? ¿Cómo sacó la gráfica? Perfecto. Vuelvo y te repito. Sí, es que es muy importante que se dirijan a esta gráfica que acaba de sacar. Entonces, miren, selecciona los datos, puede que sea con todo y variable, no hay ningún problema. ¿Sí? Selecciona los datos, dicen insertar, y aquí en insertar está en la opción de gráficos. ¿Sí es? Acá, pero aquí hay varios gráficos. Entonces, ¿qué gráficos van a seleccionar? Aquí hay un grafiquito que es como unos punticos que si ustedes colocan acá el puntero sobre la opción del gráfico,
sin oprimir nada, dice insertar gráfico de dispersión. ¿Sí? Insertar gráfico de dispersión X, Y o de burbujas. Ese es el gráfico de dispersión. Entonces, hacen clic ahí en ese gráfico de dispersión y seleccionan la primera opción. ¿Listos? La primera opción. Y damos Enter. Bien, hasta ahí yo creo que ya están todos claritos, ¿cierto que sí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic sobre cualquiera de los puntos que se encuentran sobre la gráfica. Cualquiera de esos puntos, un solo clic. Un clic y ahora después de que hago clic, hago nuevamente un clic, pero un clic derecho. ¿Sí? Inicialmente es un clic izquierdo, ahora hago un clic derecho sobre ese punto. Hago clic derecho y me aparece un nuevo menú. Este nuevo menú me dice agregar línea de tendencia. Bien, agregar línea de tendencia. Entonces hago clic ahora en donde dice agregar línea de tendencia y me va a aparecer acá en esta parte, si lo están viendo, otro menú donde me dice opciones de línea de tendencia. Bien, entonces van a hacer clic donde dice lineal. Lineal. Y miren que aquí sobre la gráfica se hizo una línea que trata de ajustar los puntos. Obviamente todos no van a quedar sobre la línea recta, porque de eso se trata, de hacer es un ajuste de esos puntos sobre una línea recta. Bien. Y en este caso me está ajustando esta recta. Bien. Ahora, la idea es que a partir de esos puntos y esa línea recta, se me genere una ecuación que me modele esa recta ajustada a esos puntos. Entonces la ecuación la podemos sacar de acá también. Esa ecuación, vamos a la parte inferior de este menú y me dice presentar ecuación en el gráfico. Bien, presentar ecuación en el gráfico y después me dice representar el R cuadrado del gráfico. Bien, representar el R cuadrado del gráfico. Hacemos clic en ambos. Bien, y estos dos valores son muy importantes. Ya tenemos la ecuación del gráfico, que en este caso la ecuación del gráfico, aunque está muy pequeñito acá, voy a tratar de agrandarla un poquito. A ver. Inicio, que me agrande un poquito el tamaño de la ecuación de la letra. Yo creo que ya la alcanzan a leer, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Perfecto, entonces miren que la ecuación, quería que me dejara agrandar esto, pero no me está dejando. Bueno, la ecuación dice menos 0.5571x más 6. Entonces, este negativo me está indicando que la gráfica va descendiendo. Miren que lleva una inclinación descendente, va de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque me dio negativo. Ahora, este número que está acompañando como tal a la X, no se les olvide lo que les estoy diciendo. Ese número que acompaña a la X es la pendiente de la recta. ¿Listos? Más adelante por ahí yo vi una pregunta en el taller donde les piden la pendiente de esa recta. Entonces mire que este es el valor de la pendiente. ¿Bien? Ahora, el 6 pues es el punto de corte con el eje Y. Si yo prolongara esta línea recta, la prolongara hasta el eje Y, o sea, hasta este eje de acá, muy seguramente esta línea recta tocaría al eje Y en el número 6. Bien, este 6 me representa el punto de corte. Este R cuadrado, me está indicando lo que ahorita más adelante vamos a ver que es el coeficiente de correlación. Bien, el coeficiente de correlación. Pero pues está solamente el R cuadrado. Yo más adelante necesito calcular el R, que es la raíz cuadrada de este valor que me están dando acá. Bien, para calcular el coeficiente de correlación. Bueno, esta sería como la manera la manera corta de comprobar el proceso que les voy a enseñar ahorita a ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, se me olvidaba indicarles para qué es todo esto. ¿Sí? Entonces resulta que, por ejemplo, si esto fuera
va a inventarme, aunque esto está muy loco. Supongamos que estos serían como los años eh, de varios niños y estos fueran o bueno, año en meses, supongamos, y este sería el peso, que es algo loco porque no creo que sea cierto, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Entonces, resulta que lo que hace este método es ajustar una ecuación que me ayude a predecir como tal los pesos de más niños si yo quisiera seguir colocando edades. Por ejemplo, si yo coloco 7 meses, 8 meses, 9 meses, ya a partir de esta ecuación lo que hago yo simplemente es reemplazar el valor de X, ¿sí? El valor de X lo reemplazo aquí en la ecuación y ya él me va a decir el peso promedio o el peso de niños de edades de 7, 8, 9, 10, 11 meses, etcétera. ¿Listos? Cosa que a partir de los datos que yo tengo acá, yo puedo predecir y calcular más datos. ¿Sí me dice entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ahora, este mismo proceso que les acabo de mostrar, lo vamos a hacer, pero pues totalmente manual. Esto lo hace Excel, ¿bien? Y eso lo pueden utilizar ustedes para verificar que el proceso que les voy a mostrar está bien. ¿Listo? Está bien calculado. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a manejar es y igual a x más b. Es la ecuación de una línea recta, donde a, ya sabemos que es el valor que acompaña a la x, se llama pendiente, que fue lo que nosotros vimos aquí abajo. Miren, el a, para mi caso, sería menos 0.5571. Ese sería a. ¿Listos? Si ustedes comparan este valor, esta ecuación que yo obtuve acá, con la de aquí arriba, miren, ahí estaría y, el a sería menos 0.5571, después está el x, y el b, que es el punto de corte con el eje y sería el 6. ¿Bien? Ese sería mi a. Y entonces aquí existe un procedimiento para calcular el valor de a y para calcular el valor de b, para poder armar nuestra ecuación manualmente a partir de los valores que me están dando. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, construimos una tablita de X y Y. En este caso, si ven que la que ustedes tienen está de manera horizontal, aquí la estoy colocando de manera vertical. Entonces me dicen que A va a ser igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, todo dividido entre N por la sumatoria de los X al cuadrado menos la sumatoria de X solito elevado al cuadrado, que es muy diferente a la sumatoria de los X al cuadrado. ¿Bien? Esto al comienzo asusta, pero no, es muy sencillo. Es muy fácil de hacer. ¿Bien? Y ahora, tendremos también otra ecuación para calcular el B, que va a ser igual a la sumatoria de Y menos A, que es la pendiente, o sea, el valor que me dé aquí, A por la sumatoria de X sobre N. ¿Bien? Eso va a ser las dos ecuaciones que vamos a utilizar para calcular esta ecuación que me están dando acá. Bien, entonces, y no se les olvide que tranquilos que yo les voy a pasar esta tablita para que ustedes puedan trabajar y no se les vaya a dificultar. Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que calcular es esta sumatoria de X por Y, después tengo que calcular la sumatoria de X al cuadrado, que no la tengo acá. Entonces, inicialmente voy a calcular el X al cuadrado en mi tabla y después voy a calcular el X por Y. Ahora, entonces, me quedaría que el X al cuadrado va a ser igual. Recuerden que yo les había enseñado la vez pasada. Bueno, estos valores los voy a borrar. Yo les había enseñado la vez pasada que lo pueden hacer de dos maneras. Colocan igual y hacen clic acá sobre la primera celda del X. Si no encuentran el botón de elevar dentro de su teclado, pues simplemente lo multiplican por la misma celda y ya les quedaría X al cuadrado. ¿Sí ven? Damos Enter y simplemente es que arrastremos para los demás datos. Bien, ya tenemos el X al cuadrado. Ahora necesitamos también calcular el X por Y. ¿Sí?
repetir lo que hizo? Qué pena. ¿Vale? No te preocupes. A ver, entonces, para calcular el x al cuadrado, porque aquí hay una sumatoria que me está pidiendo el x al cuadrado, ¿sí? Entonces necesito calcular primero el x al cuadrado. Entonces voy a hacer igual, hago clic sobre la primera celda donde está el x y multiplico, mire, shift, y ahí sobre el botón que tiene el más, les colocan shift más y ahí ya les aparece el de multiplicar. Entonces, y hacen clic nuevamente por la misma celda. Entonces, en este caso, el S1 que yo tengo ahí está en la celda A3. Entonces me quedaría A3 por A3, ¿sí? Y damos Enter y ya me quedaría pues 1 por 1, me daría 1, ¿sí ven? En la siguiente sería pues 2 por 2 me daría 4, 3 por 3 me daría 9, 4 por 4 me daría 16, 5 por 5 me da 25 y 6 por 6, 36, ¿sí ven? Entonces ya tenemos acá el X al cuadrado, ¿bien? Ahora, tenemos también que sacar una sumatoria que me dicen que va a ser X por Y. Entonces ese X por Y también lo voy a hacer acá. Igual, y pues simplemente ahora hacemos clic en la celda donde está el X y multiplico en la celda donde está el Y asociado, ¿sí? X por Y y damos Enter. Y lo mismo. El resto repetimos el proceso para las demás. Bien. Simplemente es arrastrar. Arrastramos y que se me repita el proceso. Bueno, hasta ahí también bien, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, procedemos en este caso a calcular las sumatorias. Entonces, mire que las sumatorias son muy sencillas. La primera sumatoria que yo me encuentro aquí es un X por Y. Pues simplemente me voy a donde tengo X por Y y calculo la sumatoria. Entonces, igual suma, abro paréntesis y selecciono los valores que quiero sumar. En este caso, cierro paréntesis y doy Enter. La sumatoria de X por Y es 75.3. Entonces ya la tengo hecha, mire, 75.3. Después tengo que calcular la sumatoria de X. Pues voy a borrar todo esto para que ustedes me entiendan. Tengo que calcular, miren, solita la sumatoria de X, ¿sí? Solita. Entonces, vengo aquí a los X y digo igual y que me haga la suma. La suma de los X. Listos, ya tengo la sumatoria de los X. Doy Enter y ya. Después tengo que calcular la sumatoria de los Y. Mira, acá me están pidiendo la sumatoria de los Y. Entonces aquí pues igual, suma, abro paréntesis y sumo los Y. Enter y ya. ¿Sí ven? La sumatoria del X al cuadrado. Ah, por aquí abajo me están pidiendo que calcule la sumatoria de los X al cuadrado. Entonces, igual, suma, abro paréntesis y la sumatoria de los X al cuadrado. Doy Enter. Y ya tengo todas las sumatorias que me están calculando, me están pidiendo para hallar el A. Esto es para hallar el valor de A. ¿Bien? Entonces, aquí abajito es lo que quiero que ustedes me entiendan, por favor. Bueno. Bueno, entonces, en este caso, vamos a calcular el A. El A va a ser igual a lo siguiente. Ojo acá. Voy a abrir un paréntesis y necesito que sigan este proceso estrictamente como lo estoy mostrando. Abro un paréntesis y me dice que va a ser N. ¿Quién es N? N es los datos que yo tengo. ¿Cuántos datos tengo? En este caso, yo tengo, contemos. No tengo 21. Porque esta es la suma de los datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, como tengo 6 datos, voy a escribir acá 6 y me dice por. Tengo que multiplicar este 6 por la sumatoria de X por Y. Entonces, ¿dónde está la sumatoria de X por Y? Sumatoria de X. 73.3. Bueno, sí, 75.3 es, ¿listos? Entonces, hago clic acá donde está la sumatoria. Simplemente es hacer un clic y miren que aquí ya me aparece el nombre de la celda, D13. Es porque aquí está la celda D13, ¿sí?
columna de fila 13. Entonces la celda de 13. Después sigue un menos. Entonces escribo menos. Y me dice que multiplique la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Entonces hago clic en donde está la sumatoria de X y multiplico por donde está la sumatoria de Y. ¿Listos? Hasta ahí está la primera parte de arriba, ¿sí? Del numerador, la parte superior de la ecuación. Entonces, cierro ese paréntesis y le digo dividir para calcular esta división que está acá. Ahora, abro un paréntesis nuevamente. Bien. Abro un paréntesis nuevamente y empiezo a introducir la ecuación de abajo. ¿Qué me dice la ecuación de abajo? Me dice n, que sería 6, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado. O sea, en este caso, 91. ¿Sí ven? 91. Y esto le voy a restar como tal la sumatoria de x al cuadrado. Como ustedes de pronto no han encontrado el botoncito para el x al cuadrado, entonces simplemente restan y hacen clic donde está el x, la sumatoria de x, no de x al cuadrado, sino la sumatoria de x, ¿sí? La sumatoria de x, y lo multiplican por esa misma nuevamente, o sea, hacen clic por la misma, ¿sí? Para que me quede al cuadrado. Y listos. Cierro paréntesis y doy enter. Eso es lo que tienen que hacer. Cierro paréntesis y doy enter. En este caso, miren que me da 0.5571. ¿Se acuerdan que yo lo había hecho con lo que me arrojaba Excel? Sí, dio exactamente igual. Y dio exactamente igual. Me dio menos 0.5571. Bien. Ahora tengo que calcular el valor de B. El valor de B, acuérdense que el que me arrojó Excel es 6. Entonces aquí también aquí también me tiene que dar 6. Entonces, el valor de B se calcula de la siguiente manera. Abro un paréntesis y me dice que coja la sumatoria de Y. Entonces me voy para donde está Y, en este caso es acá el 24. Ah, pero me faltó colocar el igual o si no, no me trabaja. Entonces, igual y abro un paréntesis. Ahora sí, hago clic donde está la sumatoria de Y, que sería el 24,3, que es la celda B13, menos, y me dice que coja el valor de A. El valor de A ya lo calculé, miren, es este de acá. Hago clic en el valor de A y lo multiplique, porque aquí está, dice que está multiplicado, A lo multiplicó por la sumatoria de X. Hago clic donde está X, la sumatoria de X, cierro paréntesis porque ya terminé de trabajar con la parte superior de la ecuación, o sea, la parte del numerador, y divido, entonces divido sobre n, o sea, divido sobre 6. Y le doy enter, y miren que el valor que me da aquí es 6, que es el que me había arrojado a mí mi ecuación. Esto es para comprobar que realmente sí me esté dando las operaciones. Entonces, ya ahora sí tengo mi ecuación va a ser aquí, vengo acá y simplemente hago clic y le cambio aquí el valor del Y, que sería menos, solamente es por presentación, menos 0,5571. 71 y el valor de el B, en este caso, que es 6. Y listos, ya tengo armado aquí mi cuadro. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listos. Ahora vamos a calcular este R que me está arrojando acá, pues este que está acá. Pero no se les olvide que yo no necesito el R cuadrado, sino necesito es el valor de R. Entonces, inicialmente vamos a mirar cuánto me da el R cuadrado y cuánto me da el R. ¿Listos? Bueno. Entonces, para esto, vamos a trabajar con la siguiente expresión. Me dice acá que coja R va a ser igual a la sumatoria de X menos la media de X por Y menos la media de Y sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media de X al cuadrado por la sumatoria de Y menos la media de Y al cuadrado. ¿Sí ven? Parece que eso cuando usted en esa fórmula dice, uy, eso está complicado, pero como ustedes se dieron cuenta,
en la tabla anterior que las ecuaciones parecen difíciles, pero al momento de trabajarlas, aquí con Excel, pues es muy sencillito, no es nada del otro mundo, ¿bien? Al igual, yo les voy a, lo que les dije, les voy a dar las tablas para que ustedes puedan trabajar, ¿bien? Les voy a borrar lo que tengo acá. Simplemente voy a copiar acá el X y el Y, lo copio de acá y lo pego en esta tabla, control V, y ya. Entonces, empezamos a trabajar. Miren, ¿qué necesito? Necesito calcular la media de Y y la media de... Dime. ¿Será que no lo puede agrandar un poquito? Claro que sí, no te preocupes. Ahí, ahí. Ahí, perfecto. Ahí, gracias. Listo, muy bien. Entonces, miren, inicialmente, para poder empezar a trabajar todo lo que tengo que hacer, tengo que calcular la media de Y y la media de X. Entonces, no se les olvide que la media aquí son datos muy sencillitos y los vamos a trabajar como si fueran datos sueltos. Entonces, simplemente lo que cojo acá es sacar la sumatoria de estos datos y los divido entre el total de datos, o sea, entre 6. Lo mismo saco la sumatoria de estos datos y los divido entre 6 y ya tengo la media de X y la media de Y. Entonces, la sumatoria de X, pues simplemente es colocar acá igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y doy enter. Ya tengo la sumatoria de X. Como si ustedes no quisieran hacer otra vez y escribir igual suma, pues simplemente hacen que la crucecita blanca se convierta en una crucecita negra sin puntas en la parte inferior derecha de la celda, hacen clic y arrastran y ya hacia el ladito y ya les calcula el mismo procedimiento sin necesidad de hacer todas esas otras operaciones. Entonces aquí ya tendríamos la media de Y, ¿bien? Y si no, pues hacen acá igual suma, seleccionan los datos de Y y ya les va a dar también 24,3. Entonces aquí ya tenemos la sumatoria, entonces simplemente para la media de X, pues simplemente escoger igual, hacen clic sobre el 21, donde está el 21, y dividen sobre el total de datos, que es 6, dan enter y ya les va a dar 3,5. Esa sería la media de X. Ahora, la media de Y, pues hacen exactamente lo mismo, igual, escriben igual, hacen clic sobre la sumatoria y dividen sobre 6 datos y ya. Les dan este caso 4,05. ¿Listos? Ya tienen la media de X y la media de Y. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listos, muy Sí, bien. señor. Ahora, necesitamos, aquí la formulita me dice que necesito coger la sumatoria de X menos la media y la suma multiplicado por la sumatoria de Y menos la media. Pues entonces hagamos eso. Simplemente cogemos X menos la media. Entonces igual, selecciono la celda de donde está la X, menos le resto la media, que es esta. No se les olvide que como voy a repetir este proceso para varios datos, les voy a restar la media, entonces tengo que fijar la celda. Entonces hago clic antes de la letra, de la celda de la media, en este caso antes de la K, y oprimo F4. Y ya ahí aparece el signo pesos antes y después de la... Antes y después de la ¿qué? Del valor que estoy buscando. A ver, otra vez. Hice clic donde no era. F4 y ya. Ya tengo fijado mi valor y damos enter. Y listos. Ya simplemente aquí es arrastrar y que me repita el proceso. Bien. Y hago lo mismo para el Y. Entonces, acá igual. Hago clic sobre el Y. Menos. Hago clic sobre la media de Y. Me devuelvo un poquito. Antes hago clic sobre antes de la letra y F4. Damos enter. Y arrastramos. Entonces miren que ya tenemos acá calculado X menos la media y Y menos la media. ¿Listos? Después me dicen que calcule el producto de ellas dos. Profe, qué pena. Ahí se hace X menos X, ¿verdad? X menos, no es X menos X, sino X menos la media de X. Ah, X menos la media de X. X menos la media de X, ¿sí? Por eso X arribita tiene como un palito
ese palito arriba de la X y ese palito arriba de la Y quiere decir media de X y media de Y. ¿Listos? Para que me entiendan. Bueno. Y por último, entonces necesito calcular, aunque no lo coloqué aquí en orden en mi tabla, se me la dejé. Profe, ¿puede repetir este a mí no me sale ese resultado? Bueno, vamos a mirar a ver. ¿Usted fijó la celda? Es que si no fijó el X, no le va a salir. Acuérdese que para fijarlo tiene que colocarle que aparezca signo pesos antes y después de la letra de la media. ¿Sí? Le repito el proceso nuevamente entonces. Bueno. A ver, hago igual para el X. Sería X, hago clic sobre el X, menos, hago clic sobre la media, el valor de la celda de la media, mira aquí abajo. Me devuelvo antecitos de la letra, antes de la letra K, que es donde está la celda de la media, y coloco F4. Y mire que aparece un signo pesos antes y después de la letra K. Ahora sí, doy Enter, me da menos 2.5 y arrastro. Para el Y exactamente lo mismo. Igual, hago clic sobre el Y, menos la media de Y, que sería 4.05, que la celda es K17. Me devuelvo un poquito, hago clic, perdón, oprimo la tecla F4 y ya. ¿Listos? Ya quedó fija esa celda, damos Enter y arrastramos. ¿Listos? Y ahora, miren que la fórmula que estoy calculando para el R dice que halle la sumatoria de estas dos celdas. O sea, halle la sumatoria de X menos la media por Y menos la media. Entonces, aquí al final, perdón, se me desordenó la tabla. Aquí al final voy a hacer eso. Entonces escribo igual y voy a multiplicar esta celda, que es X menos la media, lo voy a multiplicar por Y menos la media. Y doy Enter. ¿Sí? Multipliqué estos dos valores, que es lo que me está pidiendo la ecuación. Y arrastro simplemente para que me haga el mismo procedimiento para las demás. ¿Listos? Ya después de que tengo esto, entonces me dice ahora sí, después de que haga la multiplicación, calcule la sumatoria. Entonces vengo aquí al final y escribo igual suma, abro paréntesis y voy a sumar estos valores que tengo acá. Cierro paréntesis y doy Enter. Y mire que aquí la sumatoria me dio menos 9.75. Ese es el valor de la sumatoria. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listos. Entonces ya tengo el valor de mi sumatoria, que es menos 9.75. ¿Bien? Ahora me dice que calcule la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos Y elevado al cuadrado. Y que calcule la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos la media elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es X menos la media elevado al cuadrado. Pues simplemente escribo igual, aquí hay una tablita que me dice X menos la media de X al cuadrado. Pues igual y selecciono aquí la celda donde está X menos la media y lo multiplico por ella misma. Por ella misma, ¿sí ven? Entonces, para elevarlas al cuadrado, le doy Enter y arrastro. Lo mismo aquí. Como la raíz dice que halle la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos la media al cuadrado. Entonces, ya tengo Y menos su media, pues simplemente acá coloco igual. Hago clic sobre la primera celda donde está Y menos su media. Multiplico por la misma celda y doy Enter. Y arrastro para que me sigan el procedimiento. ¿Listos? Ahora, como me están diciendo que es la sumatoria de cada una de ellas, la sumatoria de este valor y la sumatoria de este valor, pues calculo las sumatorias de cada uno de estas que le da al cuadrado. Entonces, suponiendo que no la tuviera, entonces coloco acá igual suma, abro paréntesis, y que me calcule esta sumatoria. Cierro paréntesis. ¿Qué pasó que no me cerró paréntesis? No, espera que me sumó lo que no tenía que sumar. Es esta de acá. A ver, vuelve y juega. Igual
suma, abro paréntesis, selecciono las celdas que tengo que sumar, enter. Ahora sí, me da 17.5 y hago el mismo procedimiento para la del lado. Entonces borramos acá, igual, suma, abro paréntesis, selecciono los datos a sumar, cierro paréntesis, le doy enter. Y ya tengo las dos sumas como tal, ¿bien? Entonces, aquí al ladito, aquí al lado, voy a calcular la raíz cuadrada de esta sumatoria, de la del X, y aquí la raíz cuadrada de la sumatoria del Y menos 1 medio elevado al cuadrado. Entonces, acá simplemente coloco igual raíz, hago clic aquí en la raíz, y hago clic sobre la del X, que era esta que tengo acá. ¿Sí? X menos la media elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y doy enter. Y aquí exactamente lo mismo para el Y. Entonces, igual, raíz, abro paréntesis, selecciono la sumatoria de Y menos su media, elevado al cuadrado, cierro paréntesis y doy enter. Y ya tengo las sumatorias. Miren, entonces ya tengo todos los valores que necesitaba para calcular el R. Entonces, para calcular este R, entonces, simplemente van a ser estrictamente lo que yo les digo acá. Va a ser igual, abro un paréntesis, y me dice que coja la sumatoria de X menos la media de X multiplicado por Y menos la media de Y. Esa sumatoria es este menos 9.75, que ya la teníamos aquí calculada, ¿sí ven? En este caso, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, abro un paréntesis, y hago clic en la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado, que es esta de acá, y lo voy a multiplicar por la raíz de la sumatoria de Y menos la media elevado al cuadrado, que es este valor de acá. Cierro paréntesis y doy enter. En este caso, el R me da menos 0.9871. Bien. Acuérdense que el Excel les arroja a ustedes es el R cuadrado. Entonces, simplemente este valor de R es el que usualmente yo necesito. Ya les voy a explicar para qué es ese valor de R. Entonces, aquí escriben igual, y como está al cuadrado, ustedes ya saben cómo se le da al cuadrado. Entonces, hago clic en esta celda donde está el R y lo multiplico por la misma celda y le doy enter. Y miren que el R que me arrojó Excel era de 0.9744. Y este es de 0.9743. Si ustedes lo ajustan a 4 decimales, hacen clic acá, miren, sobre la celda, y van al menú inicio, y aquí en el menú inicio dice número, hay una opción de números, y aquí en estas dos opciones es para reducir y ampliar decimales. Entonces, si yo quiero reducir los decimales a 4, pues hago clic acá en este botón, y lo reduzco a 4 decimales, y miren que me da exactamente lo mismo. 0.9744 y 0.9744. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ahora, lo que ustedes tienen que entender muchísimo es la importancia del valor de R. ¿Listos? Entonces, resulta que nosotros vamos a coger un rango de números que van a estar entre menos 1 y 0. Los tengo por acá. Entre menos 1 y 0. Entonces estaría, perdón, entre menos 1 y 1, perdón. Entre menos 1 y 1. Entonces tendríamos menos 1, 0 y 1. Entre esos hay muchísimos números, infinitos números, ¿bien? Y yo empiezo a mirar este valor de menos 0.98, ¿a qué valor se acerca más? ¿Al menos 1, al 0 o al 1? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Al 1? Acuérdense que es menos 0.98. Al menos 1. Al menos 1. Se acerca al menos 1, ¿sí ven? Entonces, esto quiere decir que entre más se acerque este valor de R, entre más se acerque este valor de R al menos 1 o al 1,
la ecuación que yo estoy trabajando, que es y igual a menos 0.5571x más 6, es muy buena ecuación, o se llama estadísticamente un muy buen ajuste para estos datos, y esto quiere decir que sí se puede tratar de predecir los demás datos que yo quiera manejar con esta ecuación. Ahora, si este valor se acerca al 1, también no hay ningún problema. Entre más se acerque a menos 1 o entre más se acerque a 1, la ecuación es extremadamente buena. ¿Listo? Lo ideal sería que fuera 1, ¿sí? Que fuera 1 o que fuera menos 1. Sería lo ideal, pero esos valores de 0.90 y algo, 98, o 0.99, 0.98 son valores que se acercan mucho al 1 o al menos 1, por lo tanto la ecuación es muy buena para trabajar. Si llegado el caso yo obtuviera valores, por ejemplo, de 0.2, 0.1, 0.4, 0.3 o menos 0.2, menos 0.1, ¿sí? Son valores que se acercan más al 0 que al 1 y al menos 1. Entonces, esos valores que se acercan más al 0 quieren decir que la ecuación que yo estoy trabajando no es muy buena para predecir los datos y es mejor buscar otro método para trabajar. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Listos. Y eso sería todo lo que tendrían que hacer ustedes. Cuando les pidan la parte de mínimos cuadrados. ¿Está claro? Cuando les pidan la parte de mínimos cuadrados, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Claro? Espero me hayan entendido. Por mi parte, sí. Perfecto. Entonces, en un ratico les envío esta tablita, esta hoja de Excel, se las envío al grupo en WhatsApp, si quieren, ¿sí les parece? Sí, profe, la clase, Y, gracias. y tan pronto convierta la clase y la suba a YouTube, pues se las envío. ¿Listos? Entonces, que terminen de pasar un feliz día, concentrados con este último tallercito para que les vaya bien. Dime. Es que también hay un punto que dice que construye una tabla a Novoa. No, sí, también. ¿Una tabla nova? Sí, Sí, para regresión lineal. Perfecto, sí, no hay ningún... Es lo que estamos mostrando. Ah, ¿es esa misma? Sí, es lo que estamos mostrando. Sí, no te preocupes, es eso. ¿Listos? Ah, listo, profe. Bueno, si cualquier cosita, pues me van indicando si necesitan explicación extra. Bueno, Listo, señor. profe. Gracias, muy amable. perfecto. Entonces que terminen de pasar un feliz día. Lo mismo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.